Hola, mis alumnos, colegas y compañeros de la afición a la astronomía. Vamos a ver el video Un programa para el cálculo estocástico de los elementos de órbitas de asteroides, cometas y planetas para órbitas elípticas, programa EOR2. El objetivo de este video es mostrar un método novedoso, el cual fue codificado en Visual Basic, Excel, programa EORB2, que permiten calcular los elementos de órbita en forma aleatoria de un objeto celeste a partir de sus posiciones en el cielo. En cuanto al resumen, pues entonces este es un método estocástico, ya que hay generación aleatoria de los valores de los elementos de órbita y posteriormente se confrontan los valores calculados contra los datos observacionales de la órbita del objeto celeste, efemérides observacionales como función del tiempo. Estos elementos de órbita se usan para calcular una efeméride del objeto celeste que se confronta contra una efeméride observacional, generando una diferencia promedio entre ambos conjuntos de coordenadas observadas versus calculadas. El programa EOR2 ejecuta 100.000 ciclos de generación de elementos de órbita con su respectivo chequeo y tabula las desviaciones promedios de cada ciclo. El programa EORB2 le da prioridad a las desviaciones más pequeñas con el objetivo de encontrar los elementos de órbita óptimos del objeto. El contenido de este video tiene elementos de órbita. Vamos a ver algunas definiciones de lo que son elementos de órbita. La idea del cálculo de los elementos de órbita a partir de sus posiciones. Fundamentos, vamos a ver generación estocástica de elementos de órbita. Vamos a ver algunos resultados y discusión y algunas conclusiones. Vamos a ver elementos de órbita. Los elementos de órbita son aquellos parámetros que caracterizan las órbitas de los objetos celestes en el sistema solar. Por objetos celestes entendemos asteroides, cometas, los mismos planetas. Y es interesante que se sepa que las estrellas también pueden orbitar unas alrededor de otras estrellas y describen también elipses. Vamos a ver de la definición del semieje mayor como uno de los elementos de órbita fundamentales de una elipse. ¿Okay? La elipse, entonces, como saben, es una de las figuras más importantes de la geometría elíptica y es una de las es una forma geométrica, un lugar geométrico que describen los planetas del sistema solar y los asteroides y los cometas. Y eso es una de las leyes de Kepler. Los planetas en el sistema solar describen elipses en torno al Sol, en cuyo uno de sus focos está el Sol. Entonces el semieje mayor es el segmento, este que ustedes están viendo aquí en color verde, que une el centro con el vértice de la elipse. La excentricidad es la relación entre el segmento C, la longitud del segmento C sobre la longitud del segmento A. Segmento C es el segmento definido entre el centro y un foco. Y el semieje mayor, como acuérdense que es entre el centro y un vértice. La distancia periódica Q no es otra cosa que la distancia o el segmento que une el foco con uno de los vértices. Y fíjense que si un planeta o un objeto celeste hace su órbita, resulta que en este punto se verifica la menor distancia entre ese objeto y el Sol. Por eso se lo conoce como perihelio o distancia perihélica. La inclinación de la órbita, fíjense, las órbitas de los objetos celestes en realidad no están todas contenidas en un mismo plano. Ellas tienen un ángulo
que se llama inclinación de la órbita, con respecto a un plano de referencia que es el plano de la órbita de la Tierra. ¿Okay? Aquí tenemos la longitud del nodo ascendente, que es el ángulo entre un punto de referencia universal llamado punto vernal y el segmento que contiene el nodo ascendente, ¿no? Entonces esto se llama longitud del nodo ascendente. Es interesante observar que los nodos son el resultado de la intersección de la órbita de un objeto con la órbita de la Tierra. Es esta línea que está acá conocida como línea de los nodos. Si el objeto marcha su perihelio se dice nodo ascendente, y si el objeto deja atrás su perihelio se dice nodo descendente. El argumento del perihelio es el ángulo entre el nodo ascendente y el segmento que contiene el perihelio. Vamos a ver la idea del cálculo de elementos de órbita a partir de sus posiciones. Este es un ejemplo muy sencillito, muy típico de los cursos de geometría analítica, en los cuales aquí tenemos esto que ustedes ven acá es la ecuación de la elipse orientada de manera horizontal, como lo ven acá. Cada punto de esta elipse, ¿okay?, de este trazo que ustedes ven acá, cumple esta relación matemática. Acuérdense que estos elementos A y B son los elementos de órbita, vamos a decirlo así, de una órbita de un objeto celeste, ¿no? Así que asocien pues a esta figura que ustedes ven al movimiento de algún planeta, un asteroide, un cometa. Resulta que si yo tengo suficiente datos de la posición sobre esta órbita, yo puedo calcular los parámetros A y B, que son los elementos de órbita. Y entonces esos datos, si las coordenadas, por ejemplo, del punto A son estas y las coordenadas del punto B son estas, yo puedo introducir esos valores en la ecuación fundamental de la elipse y fíjense, forma un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones, donde las incógnitas son la A y la B. Similarmente, yo puedo usar solo dos puntos o puedo usar muchos puntos y busco entonces los mejores valores de los parámetros A y B. Y eso es el proceso, esquemáticamente hablando, que se hace en astronomía para calcular los elementos de órbita. Entonces se obtienen sus posiciones en el cielo, las cuales indirectamente están asociadas a una elipse, y esas van a parar a ecuaciones fundamentales que nos permiten a nosotros obtener sus distintos elementos de órbita. Vamos a ver fundamentos, generación estocástica de elementos de órbita. Bien, aquí voy a tratar de explicar de manera corta, debido al espacio de tiempo que tenemos, cómo funciona el programa EOR que yo les he estado comentando, ¿no? En esencia, el programa, ¿qué hace? El programa lo que hace es variar, aquí están los elementos de órbita que hemos hablado, y yo lo que hago es variar esos elementos de órbita en un rango, en unidades de 0.001, pero se agarra al azar dentro de este rango. Por ejemplo, el caso de la excentricidad 0.1 y 0.3, agarro cualquier valor. Entonces aquí el programa ha tomado el valor 0.211, que está entre el 0.1 y 0.3. Lo mismo aquí, el semieje mayor, él hace la misma operación, entonces agarra al azar cualquier valor contenido en este rango y sucesivamente, como ustedes están viendo aquí. Después, ¿qué hace él? Él agarra esos elementos de órbita, los introduce en un programa para calcular la ascensión recta y declinación. ¿Y qué hace él? Él compara esa ascensión recta declinación calculada con estos elementos de órbita y los confronta con los elementos de órbita observados, ¿okay?, obtenidos por la observación en el posicionamiento en el cielo del objeto que estamos estudiando. Entonces resulta que el programa va haciendo esos ensayos. Por ejemplo, esos ensayos pueden ser 6.000 intentos o 6.000 veces que se generan estos valores, y se hacen entonces 6.000 tablas de posicionamiento del objeto celeste calculada y se confrontan
con las observadas. Entonces, esto que ustedes ven acá es el proceso, fíjense, aquí comienzan unos valores muy malos, esto es la desviación promedio de la ascensión recta y de la delta, la declinación, y obsérvense ustedes cómo a medida que pasan, que se hacen los ciclos, los valores de esas desviaciones van bajando, van bajando, van bajando, hasta que finalmente llega a un valor, que es este que está acá, que es cuando se termina el último de los 6000 ciclos. De manera pues que el programa lo que hace es hacer muchos ensayos y él va comparando sus desviaciones con el último que calculó más pequeño. De manera pues que entonces ese es el procedimiento. Aquí tenemos los elementos de órbita observados, estos que ustedes ven acá, ¿no? Y vamos para que ustedes vean que hay alguna aproximación a ellos, ¿ven? ¿Están viendo? El hecho es que este proceso tiene que ser muy largo. Aquí, para que sea eficiente esto, hay que hacer 150.000 ciclos. Pero hoy en día las PCs, las humildes PCs de hogar, son tan rápidas que ya pueden hacer perfectamente esta cantidad de ciclos en minutos. De manera pues que es una cuestión puramente de fuerza bruta de computación. Bien, vamos a ver resultados y discusión. Para una corrida de 150.000 ciclos de cálculo, los resultados del programa permiten obtener elementos de órbita con valores de la diferencia promedio de la ascensión recta observada menos calculada igual a 0.2 minutos, y los valores de la desviación promedio de la delta de la declinación de lo observada menos de la declinación calculada es igual a 2 minutos de arco. Cuando se hacen ensayos donde la precisión de los elementos de órbita, excentricidad, semieje mayor, inclinación de la órbita, longitud del no ascendente y argumento, el perihelio, se pueden llegar a valores tan pequeños como 0.001. Vamos a ver algunas conclusiones. Bien, se ha desarrollado el programa EOR-2 que usa métodos estocásticos para generar elementos de órbita de un dado objeto celeste a condición de tener las efemérides observadas de posición del mismo. Un resultado importante es que mientras más ciclos de ensayo se hagan durante la generación de elementos de órbita y confrontación contra la data observacional, los resultados de los valores de elementos de órbita calculados tienden a aproximarse a los observados. Se recomienda el uso de una mayor cantidad de ciclos de ensayo, mayor de 150.000, y usar lenguajes de codificación que no sean interpretados, por ejemplo, Fortran o Python. Con esto termino entonces mi presentación.